Bueno, entonces, hola, yo soy Olga y el día de hoy vamos a resolver un ejercicio relacionado al efecto fotoeléctrico, pero antes de empezar a resolverlo, vamos a hablar un poco de en sí lo que es este fenómeno, ¿no? Entonces, ¿qué es o qué podemos entender por? Vamos a empezar diciendo que podemos poner el ejemplo de que la luz choca con un material y genera electrones. Y cuando hablamos de luz, hablamos también de rayos ultravioletas y de los rayos X, no solamente de la luz visible. Entonces también podemos decir que la luz tiene una naturaleza dual. Quiere decir que a la vez que es una onda, es un cuerpo. Y lo que nosotros conocemos como cuerpo son fotones. Y estos llevan o traen consigo una cantidad de energía, la que nosotros conocemos como E. Y esta energía es la que hace que los electrones salgan, ¿no? Entonces, ¿cómo salen? Vamos a retomar desde que es un átomo, ¿no? Un átomo está compuesto por un núcleo y este núcleo está compuesto por protones y por neutrones y tiene orbitales donde se encuentran los electrones. Entonces, los electrones se colocan en capas de distintas energías, de manera que entre más energía tienen, más arriba están. Entonces, si tienen más energía que la última capa en la que pueden estar, se escapan, como en la imagen que estoy poniendo a la derecha. Por ejemplo, si un electrón está en una capa L, si se le suministra la suficiente energía, puede pasar a una capa N. Y si un electrón está en una capa P o en una capa Q y se le suministra la suficiente cantidad de energía, este puede salir del átomo. Cuando este puede salir del átomo, nosotros lo conocemos como ionización. Cuando pasa de una capa o bueno, de un orbital inferior a uno superior, pero sigue estando dentro del átomo, a eso lo conocemos nosotros como excitación. Bueno, entonces, em, el fotón choca con el electrón y si hay suficiente energía, el electrón sale. ¿Qué pasa con el fotón? Se queda con la energía que sobra y rebota. La velocidad de los fotones no depende de la cantidad de energía. Ellos viajan a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz en el vacío, esta es constante. Entonces, ahorita estábamos hablando que la luz es una onda y estas tienen características. Por ejemplo, tienen la amplitud, longitud, frecuencia y velocidad. La frecuencia es la cantidad de picos que pasan por segundo, la amplitud es la altura de estos picos y la longitud la distancia entre estos dos picos. La velocidad es el espacio que recorre por segundo. Nosotros podemos ver a simple vista que la amplitud, la longitud y la velocidad están bastante relacionados entre sí y lo están a través de la fórmula donde v es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Y como nosotros tenemos una velocidad constante, que hablábamos que es la luz, podemos escribirla como c es igual a la longitud de onda por la frecuencia. Aquí con esta relación podemos ver más claramente que la longitud de onda y la frecuencia dependen una de la otra. Entonces, ¿dónde queda la energía? Broglie demostró que la energía y la frecuencia estaban relacionados por la constante de Planck, donde E es igual a la constante de Planck por la frecuencia. Entonces la energía está relacionada con la frecuencia y por tanto la luz visible al color, donde el rojo es el menos energético y el violeta el más energético. Por eso nos quemamos con la luz ultravioleta y no con la luz infrarroja, perdón. Los rayos X tienen una frecuencia muy alta, como podemos ver aquí en esta imagen, o una longitud de onda muy pequeña, lo que lo hace muy energético. Y a esto nosotros le llamamos radiación ionizante, que es de lo que empezamos hablando en un principio, que es sacar sacar de un átomo uno de esos electrones. Y esto es el principio del efecto fotoeléctrico. Bueno, entonces el problema que nosotros tenemos dice lo siguiente. Considera una superficie de potasio que se encuentra a 75 centímetros de un foco de 100 watts. Suponga que la energía radiada por el foco es de 5% de la potencia de entrada
Imaginando cada átomo de potasio como un disco circular con un diámetro de 1 Armstrong, determina el tiempo que requiere cada uno en absorber una cantidad de energía igual a su función de trabajo de 2 electronvolts, de acuerdo con la interpretación ondulatoria de la luz. Bueno, en este problema tenemos un foco que irradia una potencia del 5%. Esto quiere decir que se van a emitir 0.05 joules por segundo. Y estos fotones van a llegar a colisionar a una superficie de potasio, como hablábamos al principio, que es lo que hace la luz cuando llega a una superficie, con una función de trabajo de 2 electronvolts. Podemos reescribir esto como 3.2 por 10 a la 19 joules por segundo, que básicamente lo único que estamos haciendo ahí es multiplicar lo que vale un electronvolt por 2, ¿no? Entonces queremos conocer el tiempo que se necesita para que los átomos de la placa absorban la misma cantidad de energía de la función de trabajo de la placa. Entonces, ahora vamos a calcular la energía de cada átomo por segundo, asumiendo que son discos de radio de 0.5 Armstrong. De 0.5 Armstrong porque pues el problema nos da que el radio es de 1 Armstrong, ¿no? Entonces pues la mitad. Entonces, utilizando la expresión que relaciona la energía absorbida por el átomo, donde la potencia es igual a intensidad por área, pero nosotros también sabemos que la relación entre potencia y energía se describe por el hecho de que la potencia es la tasa de cambio de la energía con respecto al tiempo. Entonces, pues matemáticamente la relación está dada por potencia igual a energía entre tiempo. Y también nosotros sabemos que phi se suele usar se puede usar para representar el flujo de una magnitud física a través de una superficie, como en este caso, ¿no? Entonces, nosotros podemos igualar de la siguiente manera. Tenemos que también hay que recordar, como ya dijimos, pues potencia aquí con la igualdad que tenemos arriba, la potencia es igual a I por A. Entonces, pues básicamente sustituimos, ¿no? Nos quedamos como la energía entre el tiempo, que es igual a phi por T. Y bueno, la energía entre tiempo lo convertimos a la igualdad de la potencia. Entonces, pues ya teniendo esto, dado que la potencia de absorción de la placa está directamente relacionada con la función del trabajo y el tiempo, pues simplemente vamos a despejar el tiempo pues de las expresiones que acabamos de mencionar. Y nos queda que T es igual a phi entre I por A, donde A pues es el área del disco, I es la intensidad y phi es igual a I. Entonces pues solamente sustituimos en esta fórmula, que son los electronvolts que habíamos calculado al principio, que es 3.2 por 10 a la menos 19 joules por segundo, entre pi por 10 a la menos 20 y 5 watts, que viene siendo el 5% de los 100 watts que estábamos hablando al principio, que nos da el problema. Entonces, ya para finalizar, podemos dar un ejemplo más sencillo para retomar un poco de todo lo que vimos hasta este momento. Entonces, el ejemplo que podemos dar es imaginar que tenemos una puerta cerrada y de un lado están los electrones. Entonces nosotros pues queremos abrir esa puerta. ¿Cómo vamos a abrir esa puerta? Vamos a usar un cañón de pelotas. Y este cañón de pelotas va a ser de diferentes energías. Pues como ya lo hablamos, de diferentes energías, nos referimos a la luz para intentar sacarlos. Entonces, pues podemos empezar escalando, ¿no? Primero podemos empezar con pelotas suaves. Entonces, si disparamos pelotas de espuma, perdón, o, o de algún material de ese tipo, pues podemos catalogarlo como luz roja o de baja energía. Estas van a chocar contra la puerta
pero no van a tener la suficiente fuerza para liberar a los electrones. Entonces podemos pasar a pelotas más rápidas. Si disparamos pelotas de tenis, que pueden ser luz amarilla o luz verde, puede que algunas tengan la suficiente fuerza para empezar a liberar estos electrones, dependiendo de qué tan atrancada esté la puerta, ¿no? Y luego podemos empezar a tirar pelotas muy rápidas. Ahora, podemos usar, por ejemplo, pelotas de golf o pelotas de béisbol. Estas van a ser lanzadas con mucha fuerza, que vamos a catalogar como luz azul o luz ultravioleta. Estas sí tienen la suficiente energía para golpear la puerta y para poder abrirla. Entonces, hay que recordar, aunque lancemos un montón de pelotas suaves, no va a importar la cantidad, nunca vamos a poder abrir la puerta porque no tienen la energía mínima necesaria. Sin embargo, si usamos pocas pelotas rápidas, es más fácil que nosotros podamos abrir la puerta porque cada una tiene suficiente energía.